A continuación le presentaremos el tema que es diagrama de Forrester. Somos de la Universidad de Lambayeque, de tercer ciclo de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Aquí podemos apreciar los puntos que llevaremos a cabo para explicar lo que es los diagramas de Forrester. La definición. De acuerdo a los diagramas de Forrester, son herramientas específicas de modelado de la dinámica de sistemas, que es una metodología para el estudio y análisis de sistemas continuos y complejos. Mediante la búsqueda de relaciones entre los subsistemas, esta mira al sistema como un todo, empleando normalmente el computador para simulación. Las génesis y el desarrollo de la dinámica de sistemas constituyen una manifestación del paradigma de sistemas. Como podemos apreciar, abajo nos damos un ejemplo con lo que vendría a ser de acuerdo a lo que es un diagrama de Forrester. De acuerdo a sus características, se dividen en tres partes, y dentro de estas tres partes tiene unos subsistemas más. En la primera característica podemos apreciar lo que es la conceptualización, que se divide primeramente en identificación del sistema y sus partes. En la segunda vendría a ser la búsqueda de relaciones causales y lazos de realimentación. En la tercera vendría a ser lo que es construcción del diagrama causal. Por la segunda característica tenemos la representación y formulación, que se divide en dos partes, que tiene que ver con lo que es la construcción del diagrama de Forrester y escritura de las ecuaciones del sistema. En la tercera característica tenemos el análisis y la evaluación, que se divide en análisis del modelo, y la otra parte vendría a ser lo que es evaluación e implementación del sistema. De acuerdo a la simbología y comportamiento, los diagramas de Forrester proporcionan una representación gráfica de los sistemas dinámicos, modelando cualitativamente las relaciones entre las partes mediante los símbolos que corresponden a una interpretación hidrodinámica del sistema. Como podemos apreciar en la figura de abajo, nos muestra las gráficas de cada variable de acuerdo a lo que es diagramas de Forrester. Niveles. Los niveles corresponden a las variables de estado de la teoría de sistemas y representan las variables cuya evolución es significativa para el estudio de sistemas. Los niveles acumulan material a través de los canales de material, que son controladores por las válvulas. El flujo de material es estrictamente conservativo, conservación en todo entorno y de las válvulas. Las válvulas. Definición del comportamiento del sistema, ya que determinada velocidad del flujo de material a través de los canales de material, de acuerdo a un conjunto de ecuaciones asociadas. Las ecuaciones dependen de la información que las válvulas reciben del sistema, niveles, variables auxiliares y parámetros, y del entorno, que es las variables exógenas. Las informaciones se transmiten instantáneamente a través de los canales de información. Las variables auxiliares o variables de flujo corresponden a pasos intermedios en los cálculos de las funciones asociadas a las válvulas. Se utilizan para simplificar el proceso, bien porque ciertos cálculos matemáticos se emplean en varias ecuaciones, o bien porque tiene cierto significado o interpretación física que puede ser interesante observar, pero en cualquier caso no importa más la potencia del modelado. Las nubes, representación, fuente y sumideros, es decir, una no determinada, infinita cantidad de material, y las constantes parámetros representadas simplemente valores fijos del sistema. La interacción del sistema con el exterior se representa con las variables exógenas cuya evolución se supone independientemente a la del sistema. Los retrasos pueden afectar a la transmisión del material o de información, pero en ambos casos tampoco introducen mayor capacidad descriptiva, ya que simplemente representan en notación compacta de los elementos que producen el retraso. Variables, o también llamados niveles. Los niveles son aquellos elementos que nos muestran en cada instante la situación del modelo. Representan una acumulación y variación solo en función de otros elementos denominados flujos. Las nubes dentro del diagrama de flujos son niveles de contenido inagotable. Los niveles se representan por un rectángulo. Tenemos tres tipos de variables: variable de estado, de flujo y auxiliares. Variables de estado. Los niveles son conocidos también como acumulaciones o variables de estado.
Los niveles varían a través de un periodo de tiempo. Los niveles cambian en función de los flujos o válvulas y en algunas ocasiones por variables auxiliares. La elección de los elementos que se presentan por variables de estado en un modelo determinado dependen del problema específico que se esté considerando. En la elección de estas variables desempeñan un papel primordial, la experiencia del diseñador del modelo. Las variables auxiliares también representan una acumulación, muestran la situación del sistema en cada instante. Varían solo en función de los flujos. Variables de flujo. Las variables de flujo determinan las variaciones en los estados del sistema. Las variaciones de flujo caracterizan las acciones que se toman en el sistema, las cuales quedan acumulados en los correspondientes estados. Es decir, determina cómo se convierte la información disponible en una acción o actuación. A las variables de flujo se le asocian ecuaciones que se definen el comportamiento del sistema. También son funciones temporales. Determinan también las variaciones de los niveles al pasar el tiempo, como vemos en este tipo de ejemplo, en la metáfora de la bañera. Tenemos el flujo de entrada, el nivel de agua y el flujo de salida. Identificación de niveles y flujos. Los niveles son elementos que se pueden contar, una cantidad. Los flujos son medidos en las mismas unidades de la cantidad por unidad de tiempo. Variables auxiliares. Una variable auxiliar es aquella que realiza cálculos auxiliares. Las variables auxiliares se introducen al modelo para dar una mayor claridad de los pasos que se llevan a cabo, para hacer los cálculos que dan como resultado cambios en las variables de nivel. En muchas ocasiones, las variables auxiliares determinan el valor de una variable de flujo, y la variable de flujo es la que determina cómo se comporta una variable de nivel. De vez en cuando, las variables auxiliares llevan a cabo cálculos que determinan directamente el comportamiento de nivel. En estos casos es cuando no tiene mucho sentido la utilización de flujos, especialmente cuando cambian los flujos de información. Canales. Canales materiales. Transmiten magnitudes físicas entre flujos y niveles. Se conservan. Canales de información. Transmiten información que no es necesario conservar. Ejemplo. En este punto desarrollaremos algún ejemplo elemental de aplicación de la dinámica de sistemas, con el fin de ilustrar los conceptos vertidos anteriormente. Llenando un vaso de agua. El ojo controla la mano para que cierre la llave y el flujo de agua pare cuando el nivel de agua ya es el deseado. Este video fue creado por los alumnos Héctor Maximiliano Montero Díaz, Salazar Ciesa Willy, Díaz Becerra Macalister, Taika Fernández